Hola a todos, estamos en un episodio más de la FJ UCAX. Hola Stephanie, Hola, ¿cómo está? Bien. Y hoy tenemos como invitada también a Jocelyn. Hola Jocelyn. ¿Cómo están? Y como hablamos en el episodio anterior, hoy vamos a nombrar 3 red flags que impiden que el joven avance en su llamado. Y estanque al joven, o tenga duda, o tenga miedo, o tenga aquellas cositas que lo impide arrancar, ¿sí? Entonces, empezamos por... ¿Quieres empezar, Stephanie? Bueno, puedo empezar, no hay problema. Bueno, uno de esos red flags sería la impaciencia. Yo creo que nuestro público joven no es impaciente, ¿verdad? Y menos en este siglo, ¿verdad? Pues sí, la impaciencia. Ese afán en el que vivimos constantemente, esa ansiedad porque las cosas se den para ayer, ¿verdad? A veces es lo que nos termina, cuando se trata de Dios, atrasando todo. Y a veces hasta frustrando en el proceso, ¿verdad? Entonces, yo quisiera desglosar con mis compañeras el día de hoy este temita. Inclusive pusimos una frase que dice: tratar de ayudar a Dios, ¿no? Sí. Muchas veces uno quiso darle una manito a Dios, como que si Dios la necesitara, ¿verdad? Pero no solamente nosotros, esto es algo que venimos de fábrica con eso. Exacto, desde Adán y Eva para allá en el inicio. Simplemente nosotros hemos evolucionado en el área, pero más nada. En el cómo hacerlo. En el ¿Cómo te ayudo más rápido? Exacto. No. Es fuerte porque estábamos analizando ahorita la historia de Saúl. Saúl, yo hasta anotamos algo aquí entre el equipo y voy a leérselos para que podamos desglosarlo entre todos. Dice: Saúl tenía el llamado de ser el primer rey de Israel, pero su inseguridad lo hacía esclavo de la impaciencia. En una ocasión debía esperar al profeta Samuel para ofrecer un sacrificio antes de la batalla. En aquel tiempo era costumbre, ¿no? Al ver que Samuel tardaba y que su ejército se dispersaba por miedo, Saúl decidió tomar el lugar del sacerdote y ofrecer el sacrificio él mismo. Entonces, esto aquí yo digo que es una escena que lo único que cambia son el formato, pero ¿cuántos de nosotros no pasamos por esa situación donde nos vimos bajo presión y hicimos algo que no nos competía a nosotros hacer? ¿Cuántos de nosotros tomamos el lugar de Dios en ciertas ocasiones y tomamos decisiones que no era para nosotros tomar? Se supone que un día lo dejamos en las manos de Dios y nosotros se lo sacamos de las manos y decidimos darle continuidad. Y por causa de eso, ella o él colocó en riesgo aquel mandato que Dios colocó. Por ejemplo, hay muchos jóvenes, y ya hemos visto, hemos tenido casos, muchos jóvenes que ellos quieren servir a Dios. Dios los llamó, ellos tienen certeza. Pero en el proceso de su llamado, ellos quieren acelerar las cosas. ¿Sabes? No, voy a conseguir una persona, voy a, para ir, me salto pasos, por ejemplo, así. La persona, para ella, como hablamos en el episodio anterior, para ella ir por el mundo y hablar de Jesús, ella tiene que ser primeramente de Dios. Y para nosotros ser de Dios pasó conmigo, para mí fue un proceso. Yo tuve que nacer de Dios, abandonar muchas cosas que tenía dentro de mí, inseguridades, miedos, traumas, egoísmo, o sea, muchas cosas que ya yo traía dentro de mí. Y para yo servir a Dios, para yo ir por el mundo y predicar el evangelio, no es solamente como que yo voy a hablar de algo, de un cuento, voy a hablar de un libro, no, yo voy a llevar a Jesús para las personas. Y antes de hacer eso, el joven tiene que ser. Por eso esa impaciencia, eso ha anulado el llamado de muchos jóvenes para el altar. Ellos quieren ayudar a Dios. ¿En qué sentido? Estoy en mi proceso de nuevo nacimiento. Estoy en mi proceso de bautismo con el Espíritu Santo. Aún no tengo certeza, pero yo voy a decir que sí. Pero hay aquella cosa, ¿sabes? Adentro de sí, no, algo está aquí, algo no está bien, los frutos no se están viendo mucho. Pero ya estoy aquí, vamos a ver. Exacto. Sí. Pero sí, yo tengo el Espíritu Santo. Ahí ella acelera todo. Y como Esaú fue el primer rey, él fue ungido por Dios. Dios no se equivoca en las elecciones. Si hay algo que Dios no tiene, es equivocación.
Si Dios eligió a Saúl es porque él tenía lo necesario para ser rey. Y si Dios nos eligió es porque nosotros tenemos aquello que él vio para nosotros poder hacer su voluntad. El problema está cuando él apuró las cosas. ¿En qué sentido? Él ofreció sacrificio. Cuando Dios le dijo, no, mata todo. O sea, ellos entraron en una guerra y Dios le dijo, mata todo, o sea, no dejes nada. Y él aparentemente tuvo una buena acción. Una iniciativa. Una iniciativa, exacto. Tipo, no, No. yo lo voy a hacer para Dios. Y muchos jóvenes, ellos, pasa eso con ellos. No, pero es para Dios. O sea, yo hago la obra de Dios, pero no es el momento. Y yo digo que ahorita hay una palabra que estaba ahí, decía inseguridad. Y Saúl lo hizo por inseguridad. Y la inseguridad viene de no conocer. Exacto. Porque, por ejemplo, cuando yo me siento en una situación insegura es porque desconozco lo que está pasando. Entonces, porque muchos dudamos, tenemos inseguridad con Dios, cuando el tema es Dios, porque no lo conocemos. Entonces, muchas de las veces el joven está dentro de la iglesia, dentro del trabajo, todo de forma insegura, porque no lo conoce. Exacto. Pero ahí yo digo que nosotros también tenemos que dejarnos guiar. Es dejar a Dios ser Dios. ¿Qué pasa? Para nosotros es a veces muy complicado y creo que de ahí es donde nace esa red flag, que es que nosotros tenemos que saber todo para poder movernos. Y nos cuesta no ver para caminar. Entonces, ahí nosotros tenemos que confiar más porque si Dios te dice, mueve tu pie, es porque Él está viendo el mapa desde arriba. Él está viendo el mapa completo. Y tú tienes simplemente como la visual de los primeros 50 metros, pero Él está viendo completo. Entonces, cuando en nuestra impaciencia de querer hacer muchas cosas, nos olvidamos de que el plan no es tuyo. Y es que esa es la cuestión. Nuestra vida es literal una obra de teatro donde nosotros no somos el protagonista. Nosotros contamos la historia de Jesús a través de nuestra vida. Y a veces... Somos el medio. Exacto. Nosotros somos el reparto. El protagonista es Él. Pero como nosotros en nuestra impaciencia queremos dirigir la obra, se nos olvida dejar a Dios ser Dios, que es quien dirige la obra. Y eso es muy importante que el joven sepa, porque a medida que uno va teniendo su llamado, porque pasó conmigo, cuando Dios me llamó para el altar, yo era muy pequeña, yo llegué a la iglesia con 11, con 13 años ya yo era obrera, pero yo me definí para el altar, que yo dije así, Dios me llamó para el altar, fue con 16, 17 años, ya yo estaba segura, yo quiero el altar. Pero en ese proceso, no fue que yo me casé a los 17. O sea, no. Fue un proceso. El Espíritu Santo tuvo que remover muchas cosas. Inseguridad, traumas, como ya lo dije anteriormente. Pero hubo algo en particular que Dios dijo así, si tú no sacas eso, No hay cómo. No hay cómo, exacto. No hay cómo yo poderte usar para lo que yo quiero si no quitas eso, que en particular era la timidez. Okay. Yo era una persona muy tímida. Cuando una persona quiere ir por todo el mundo a predicar el evangelio, no puede ser tímida. No hay manera. ¿Cómo? Exacto, o sea, ¿cómo? Y el Espíritu Santo habló conmigo de eso, o sea, ¿cómo? Eso. Porque Claro. todo era una timidez, todo era un miedo, todo era Una como inseguridad. Y yo no, pero yo tengo el Espíritu Santo y yo hacía en la fuerza joven y llevaba jóvenes aquellas cosas. Pero cuando yo me tenía que enfrentar, por ejemplo, hacer la fuerza joven y ver a los jóvenes, listo, yo me paralizaba, me sentía insegura y yo, no, ya sabes, aquella cosa dentro de mí. Y el Espíritu Santo me dijo, tienes que quitar eso. Y en ese proceso fue que el Espíritu Santo me pudo moldear. Él me pudo dar de su coraje, porque allí está. Cuando la persona recibe el Espíritu Santo, ella recibe a Dios dentro de ella. Exacto. Cuando yo entendí eso, yo tuve que dejar al Espíritu Santo trabajar. Porque hay jóvenes que tienen el Espíritu Santo, Sí. pero lo anulan. ¿Sabe? No puedo, se le mete en la cabeza. Es la única manera, porque realmente la obra, la misión que se nos fue encomendada es demasiado grande para cualquier ser humano. Y es ahí donde entra el Espíritu Santo, porque nosotros somos seres finitos, Él es infinito. Entonces,
obviamente, mire, es más, vemos el logo y el mundo, y uno se queda como que, what, yo ahí no Sí. da, humanamente hablando, no da. Pero cuando es el Espíritu Santo, cuando tú entiendes que, como dijo nuestra compañera aquí, no soy yo, es Él. Ahora sí. Es diferente. Ahora es sí. diferente. Si tú me guías, Yo ay, voy. yo voy con todo. Yo voy. Y es Tú dime eso. dónde voy. Y por eso es importante saber que no se trata de qué, sino de quién. ¿De ¿Quién va quién? conmigo? Es fuerte. Yo estaba en esta semana, no sé, estábamos hablando de un tema y escuché una frase una temática que escuché que me llamó la atención, que dice que los mayores empresarios, cuando van a hacer cualquier cosa, un negocio, un emprendimiento, en fin, lo primero que ellos se preguntan no es qué, sino quién. ¿Quién? ¿Con quiénes vamos a contar? Exacto. Entonces, así mismo es con uno. No se trata de qué vamos a hacer. Sabemos que la cosa va a ser macro, pero ¿quién va a estar con nosotros? Alguien mucho mayor. Pero es que de hecho, David, cuando le dicen vas a enfrentar a Goliat, él dice, bueno, yo voy. Exacto, tal cual. Pero incluso él se lo dijo, no es que yo voy, es Tú con vienes quién voy. O sea, yo vengo a El ti nombre. en el nombre de... Eso. Y eso es lo que hizo realmente la diferencia entre una victoria con 3 piedras y haber muerto, acabado como Con un 5. número más. Bueno, 5 piedras. Es que ya... Se es que- anuló 2. no, lo que pasa es que yo estaba echando cuenta en estos días de algo que me entregaron una responsabilidad. Yo tengo mucho... No, yo dije, yo tengo mucho miedo, pero yo voy con 3 metros en el bolsillo. ¿Qué? Sí, dije, no, 3 Con metros, 3 fueron es 5 piedras, fueron 5 suficiente. piedras, no fueron 3. Pero eso fue lo que hizo la diferencia entre que él realmente triunfara sobre un gigante a que se convirtiera en un número más de los que el gigante se había comido Y prácticamente. otra cosa también, David, cuando él se enfrentó a Goliat, él dijo una palabra que a mí me marcó mucho. ¿Quién osa a enfrentar al Al Dios Dios. de Israel? O sea, él defendió a Dios. Dios, Él no exacto. defendió al pueblo de Israel. No, Él exacto. dijo, ¿quién osa a desafiar al Dios? O sea, y cuando la persona tiene un llamado, Exacto. ella defiende a Jesús. Jesús. La voluntad de Dios, la palabra. Ella no defiende una institución o Exacto. una persona. No, yo se le sí, porque yo se le sí, porque no. Es a Dios. Es a Dios. Yo defiendo a Dios. Lo que está escrito es y punto. O sea, no hay otra Si él lo palabra. dijo, No hay. vamos. Exacto. Con todo. Lo que está Exacto. escrito Confiar. es. Es Exacto. confianza. Entonces, el segundo reflex, Ujú. ¿Cuál será? ¿cuál es? Las concesiones. Uy, una palabra muy profunda para nuestro léxico, pero nos van a explicar aquí. A ver, las concesiones es cuando nosotros permitimos que sucedan ciertas cosas para que no sucedan lo que tiene que suceder. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes o cuántas de nosotros en algún momento, porque me pasó, concedemos ciertos momentos de nuestro día que son importantes para hacer otras? Por ejemplo, No tan importante. bueno, dormir es importante, pero orar es más importante. Exacto. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestro caminar diario tenemos que ir muy de la mano de lo que es nuestra espada, que es la palabra, porque es lo que nos va a defender y es lo que nos da la seguridad de poder caminar. Cuando Dios te dice, camina, y tú no ves el mapa completo, es la palabra lo que te da a ti la seguridad de que tú estás caminando por De donde hay tienes que caminar. Un suelo, aunque no lo veas. Exacto. Y que aunque esté oscuro, eso va a ser luz para ti. Entonces, a veces, a mí me pasaba mucho. Cuando empecé mi caminata con Dios, era que yo decía, estoy muy cansada. Llegaba la noche y yo decía, estoy muy cansada, Señor. Tú sabes que yo estoy cansada. Entonces yo leo la Biblia mañana y me acostaba a dormir. Pero ¿qué pasa? Esa pequeña concesión, porque era algo muy pequeño. Ese permisito muy pequeño, a la larga es como ir llenando un saco de piedras, vas metiendo una, otra, y cuando te la pones ya no puedes caminar. Y eso pasa en la vida espiritual. Cuando tú dejas de leer la palabra un día, ya al día siguiente es más fácil decir, bueno, si ayer no pasó nada porque no lo leí hoy tampoco. Y cuando vienes a ver, estás en tinieblas, porque tu linterna del camino está apagada. Entonces, esa pequeña concesión es grave. Lo vemos en la Biblia con el propio Sansón. Él tenía un llamado, él tenía un voto nazareno que él tenía que cumplir. Pero él tenía una debilidad hacia las mujeres filisteas.
O sea, justamente lo que no puedes ver es lo que él quería. Entonces, claro, él empezó a conceder una noche con Dalila, otra noche con Dalila, y él dice, le voy a mentir por aquí, le voy a mentir, hasta que ella fue tan insistente que él dijo, bueno, pero ¿qué puede pasar si ella tiene tantas noches conmigo y me quiere y yo la quiero? ¿Qué puede pasar? Pero lo que pasó fue que le quitaron las trenzas, lo apresaron, le sacaron los ojos, ay, perdón. Perdón, pero está en la Biblia. Quedó ciego, quedó en penumbras, o sea, porque él dice, si yo digo esto, ¿qué es lo que puede pasar? Igual voy a escapar, si me apresan voy a volver a escapar. Él todavía estaba confiando en que era él. Y se había olvidado de que él había roto un voto por una pequeña concesión de un momento de estar con una persona que él quería. ¿Y en qué terminó eso? Él murió. Y se llevó una cantidad de filisteos, la mayor cantidad de filisteos que él mató fue cuando él murió, pero él murió. Entonces, cuando nosotros hacemos pequeñas concesiones como el dejar de leer la Biblia, vas caminando hacia el abismo. Y Jocelyn, algo, él terminó, que ahorita se me vino a la cabeza, él terminó, pero no fue la voluntad de Dios que él terminara. Exacto. O sea, jamás es el fin de un siervo que Dios quiere. Exacto. Así. O sea, el pueblo, él fue esclavo de aquello que él, Sí. él mismo prometió a Dios ser libertador del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando sus mismos enemigos lo agarran, lo apresan, como le sacan los ojos. Es que eso me marcó mucho. Y yo, Dios mío, los ojos. Y muchos jóvenes pierden los ojos espirituales, Sí. la visión, porque Sí. es lo primero que saca el mundo. Es normal, un ejemplo. Hoy yo dije una mala palabra. Es normal. Una pequeña concesión. Exacto. Hoy yo conté un chisme. Es normal. Permisito. Ajá. Hoy, Eso no va a pasar. hoy yo me puse a hablar con Jocelyn mal de alguien. Pero no pasa nada. Hoy murmuré, me quejé. Hoy no leí la Biblia. Y va llenándose ese bolso de piedras Y vas que normalizando exacto. cosas que lo que no puede ser normal. Y que celos, por ejemplo, porque los jóvenes o nosotros pensamos que pecados son cosas grandes o que desagradan Sí. a Dios, pero las pequeñas cosas es lo que tumba a una persona, lo que atrasa a una persona. que Por no ejemplo, ve, pero Dios ve. exacto, Saúl fue Bueno. por la desobediencia. Para mí no hay nada de malo que le agarrar a los animales y ofrecer a Dios. Para mí. pudo haber sido visto como una iniciativa, como dijimos ahorita. Es que yo puedo hacerlo. Exacto. La Pero- cuestión es la intención con la que Es la intención del corazón. Exacto. El corazón complicado. Sansón, no, yo voy a jugar, yo voy a aquí, yo voy a mentir, una mentira, porque él empezó mintiendo, una Sí, mentirita una mentirita. aquí. piadosa, como dicen por Sí, ahí. sí. Con esto ya no me va a quitar la fuerza. Yo voy a ser Exacto. fuerte. Una mentirita blanca, Sí. sí, le comienza a mentir a los padres, Sí. comienzan a faltar en la fuerza joven, por una amistad. Porque una Sí. amistad me dice, no, vámonos para otro lado, ya yo no vengo más a la fuerza joven. Exacto. Ya yo, ¿sabes? Comienza esas cositas pequeñas, o mismo dentro de la fuerza joven, comienzan esas amistades que yo sé que Sí. esto no va por buen Exacto. camino. Hasta porque yo digo así, ¿no? Que Dalila tuvo la disciplina que no tuvo Sansón. ¿En qué sentido? Sí. Dalila a la primera no lo logró, Pero ya volvió al día siguiente a intentarlo. el siguiente. Y después, ya hasta que lo logró. Entonces, de alguna manera, para ese temita de los permisos, ¿con qué se sucede más? Exactamente con los que somos indisciplinados. Y digo somos porque en términos juvenil todos tenemos ese lado indisciplinado. En algún momento es en alguna indisciplinado. área, en algún momento de nuestras vidas. Entonces, la disciplina es importante. Es importante hasta para resguardarnos. Sí. La disciplina crea rutinas, sí, pero son rutinas que nos salvan la vida, de alguna Sí. manera. Por ejemplo, el simple hecho de venir todos los días de la mañana, los domingos. Mm. Es algo que uno ve, no, pero es algo que cualquiera hace, ¿no? Si cualquiera lo hiciera, tal vez no estuvieran haciendo lo que están haciendo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, uno empieza, descuidas un domingo en la mañana. No, voy en la tarde. Listo, vas en la tarde. ¿Y qué hiciste en la mañana? Allá después no va a ser en la tarde, o después va a ser, no, voy el lunes. Y así va. Y así vas. O en las mismas redes sociales, Mm. ¿sabes? O yo me quedo una hora más viendo las redes sociales. O yo quedo hablando o viendo cosas o hablando con personas que no son de la fe, que no son de la fuerza joven, que no me están acrecentando. O yo comienzo a ver cosas que yo sé
que ahí hay un mensaje subliminal. Pero como no es algo grotesco delante de mis ojos, yo lo disfrazo. Exacto. Entonces, Sansón comenzó así. Tipo, un permisito aquí, un permisito allá, hasta... Qué porque rompió. hay una parte que él dice así, a Dalila, él le dijo así, si cortas mi cabello, hace trenzas y cortas mi cabello, mi fuerza se perderá. Sí. No era la fuerza de Sansón, porque enseguida dice así, y el Espíritu del Señor se separó de Sansón, solo que él no lo sabía. Y es fuerte. Sí. Es fuerte, Ajá. ¿por qué? Porque ahí entra el mismo punto del inicio. No se trata del qué, sino del quién. ¿Quién te va a Es acompañar? lo mismo que Total. pasó con el jardín del Edén. El árbol, todo el mundo es el árbol, ¿por qué pusieron el árbol? Mi enemigo no es el árbol, es el quién. Es quién. El hecho de que desobedecieras a Dios era lo que te iba a condenar, es lo que nos condena hasta hoy. Es que es la... Y eso es lo que pasa. Exacto, no es una persona, es lo que, Es lo que la está dentro de actitud, mí, es sí. lo que yo hago con la persona, no es lo que yo hablo, es lo que sale de mi corazón, lo que yo estoy hablando. Exacto. ¿Me entiendes? De hecho, ese tema de lo del jardín del Edén, realmente el pecado no fue comerte el árbol, o sea, el fruto, o sea, La Biblia menciona qué fruto ni fue. siquiera dice, o sea, ni siquiera es como tan importante saber qué fruto fue. Exacto. La cosa es que la serpiente realmente lo que socavó fue la obediencia. El decir, Dios te dijo, esto no. Y tú, ¿y qué? ¿Pero qué tanto si yo quiero? O sea, y eso pasa con las concesiones Eso, y con el exceso de confianza de yo puedo hacerlo. Exacto. O sea, No, y una de las cosas que ahorita estoy pensando es esto, Dios sabe. La serpiente le dijo a Eva, Dios sabe. No, Dios Sí, sabe sí. que yo, por ejemplo, así, lo que es resentimiento y rencor. Yo tengo algo contra Stephanie. No, pero Dios sabe que eso no es un odio, solo que yo paso y no la saludo. No, ya va. pero yo la perdoné. No, aquí, pero- Yo perdono, pero no olvido. No. ¿Cómo Ay, es? hermana, o usted perdona y olvida, o Exacto. No perdona. O no perdona, o simplemente deja pasar las cosas, pero la persona queda aferrada a que este permiso está bien. Y no es así. No es sí, así. totalmente. Y ahorita vamos a continuar con el tercer red flag. Pero antes de eso, vamos a una pausa y vamos a mostrarle a ustedes un material de una transformación de vida que el Espíritu Santo hizo a través de alguien que habló de Jesús para esta joven, para esta coordinadora, y hoy en día ella glorifica el nombre de Dios a través de su vida. Pensaba constantemente la forma, la manera, veía las alturas y cuando yo veía las alturas yo veía como que una oportunidad. Mi nombre es Rosy Domínguez y desde muy pequeña empecé a sufrir de depresión. Cuando era niña tuve muchas dificultades en mi infancia con mi familia. Teníamos un problema de que íbamos de casa en casa, había carencia económica, teníamos como que siempre había una dificultad, ¿no? Entonces vi como la ausencia de un padre. Yo nunca conocí a mi papá, siempre fue mi mamá, mi hermano, así, mi familia cercana, pero nunca conocí a esa figura paterna. Siempre tenía en esa parte de la paternidad como esa carencia, que siempre hacía falta algo más, que veía a los demás y yo no podía tener eso. Y fue como que algo que fue creando dentro de mí una ausencia de algo, ¿no? Un vacío, una carencia. Cuando fui creciendo, a mí ahí nos íbamos de casa en casa, siempre vivíamos alquilados, siempre vivíamos en una situación un poco difícil. Y en una de esas situaciones que vivíamos, las personas que me cuidaban me maltrataban físicamente, tenía como que ese problema con las personas que me cuidaban, me amenazaban, como que no le digas nada a tu mamá, que te pasa esto, que te pasa lo otro. Entonces siempre crecí como con una inseguridad. Y hubo un tiempo en el que incluso viví sin mi mamá. En ese tiempo, yo de muy niña, ya yo lloraba por las noches porque pensaba que nadie me quería o que no podía tener las cosas que yo quería, no podía tener una casa estable, no podía tener una familia estable. Y yo como que empecé a sufrir de ese malestar, ¿no? de esos problemas. Cuando fui creciendo, las cosas aparentemente se fueron acomodando,
que es que pudimos tener una casa, pudimos tener una familia, pudimos estar mejor económicamente, pero aún así yo veía que nada de lo que lograba me hacía sentir llena. O sea, yo me preguntaba por qué yo estoy aquí, cuál es el propósito de todo, de mi existencia, o sea, para qué yo hago las cosas, por qué yo me despierto todos los días. Yo todos los días me cuestionaba a mí misma, venían muchísimos pensamientos en mi cabeza y todos los días yo no entendía como que el sentido de mi vida. Entonces ese vacío fue aumentando. Yo estaba con amigos, yo la pasaba bien, fino, parecía que yo estaba bien, pero cuando yo estaba sola, cuando yo estaba en mi casa, cuando ya nadie me veía, ahí es cuando yo lloraba, ahí es cuando hay días que yo no podía dormir bien, hay días en los que yo pensaba que eso era normal. Yo sentía como un dolor que iba creciendo, yo sentía como un dolor dentro de mí que no se saciaba con nada. Entonces, cuando yo pasaba eso, yo buscaba como que, pero ¿cómo yo lleno eso? ¿Cómo yo quito ese dolor? ¿Cómo yo arranco eso? Me preguntaba, ¿no? Entonces ahí empezaban a venir pensamientos, ¿no? Los pensamientos fueron agravándose. Yo ahí pensaba, tu vida no tiene sentido, o sea, ¿por qué seguir viviendo con ese dolor? Y las personas, o sea, yo nunca busqué de hablar con nadie porque yo veía que eso era algo o normal o que me pasaba a mí o que nadie lo iba a entender. Pero yo decía, ¿cómo yo puedo salir de eso? O sea, la razón sería quitándome la vida, la razón sería no existiendo más, porque veo que nada se termina de llenar un hueco, nadie termina de llenar ese vacío que yo estoy enfrentando. Entonces, bueno, ahí vinieron esos pensamientos de quitarme la vida, del suicidio. Nunca lo intenté, pero yo sí lo pensaba constantemente. Pensaba constantemente la forma, la manera, veía las alturas y cuando yo veía las alturas yo veía como que una oportunidad. Yo lo veía como que un escape, yo veía como que eso era una buena solución y ahí empezó como que a agravarse mucho más todo. A la edad de 15 años, ya yo tenía en ese momento 15 años, a mí me hicieron una invitación. Me invitaron para lo que es la iglesia, me invitaron para la Fuerza Joven. Me invitaron unas personas del grupo con el que yo frecuentaba. Te voy a presentar unos amigos. Y bueno, esos amigos eran la Fuerza Joven, ¿no? Cuando yo llego, yo veo que las personas son genuinamente felices. Entonces, lo que más me llama la atención de cuando yo llego es que veo esa felicidad en las personas. O sea, veo que ellos están... No es una felicidad de que sonríen y ya, como yo sonreía y ya. Es una felicidad que dentro de ellos se ve que están tranquilos, se ven que tienen paz, se ven que eran diferentes. Entonces, eso fue como que lo que más me llamó la atención cuando yo llego. Cuando yo voy el día domingo, hacen una oración que me llama mucho la atención. Hacen una oración de que aquella persona que usted tiene esa carencia, que a usted le faltó ese amor de familia, cierra sus ojos que Dios ahora le va a abrazar, Dios ahora va a tocarlo, Dios ahora va a darle ese amor de padre que usted a lo mejor no ha tenido. Y yo me sentí tan identificada con eso que yo decía, o sea, era para mí. O sea, nadie sabe lo que yo estoy pasando, pero eso que yo ni siquiera lo había pensado porque yo como que no pensaba qué estaba pasando, no veía como que la raíz de todo eso, pero sabía que dentro de mí eso era lo que necesitaba. En ese momento, ese era como que el pañito de agua tibia que yo estaba necesitando. Esa oración fue como que sí hay algo más. Esa primera oración que yo participé, yo entendí que sí existía algo más que podía ayudarme o que podía transformar ese sentimiento o esa lucha que yo estaba pasando. Después de ahí, bueno, me empezaron a invitar y comencé a frecuentar lo que es la iglesia. Comencé a participar de las reuniones, todo eso. Ahí fue entendiendo que está el Espíritu Santo, que está el bautismo en las aguas, que está el arrepentimiento. Y claro, ahí entendí que había muchas cosas que estaban dentro de mí que yo tenía que sacar. Esas cosas a veces eran, recuerdo que yo tenía odio, ahí empecé a notar eso, ¿no? Ahí empecé a notar que yo tenía odio hacia muchas personas, me tenía odio hacia mí misma. Ahí fue que entendí realmente cuál era la raíz de lo que estaba dentro de mí. Ahí vi el mal carácter que yo tenía, era por como que todo lo ahogada que yo sentía explotaba. Cuando yo participaba de las reuniones, entendí eso. Entendí que yo tenía esas cargas, entendí que yo tenía como que ese peso, entendí que yo tenía eso, que tenía que renunciar. Entonces, hubo una persona que estudia conmigo, le tuve que pedir perdón porque sentía un resentimiento. Recuerdo que en mi oración me perdoné a mí misma. Pasaron muchas cosas en las que yo como que decidí dejar todo atrás.
Ya yo estaba consciente de lo que estaba pasando, de que yo estaba pasando mis problemas, de que ya yo no quería más la vida que estaba llevando y que yo quería ir con todo. Yo quería todo o nada. Yo quería o no sirve de nada lo que estoy haciendo, me entrego en mi vida, si es de suicidarme me suicido o voy a intentarlo y voy a lanzarme por completo y voy a ver realmente un cambio dentro de mí. Entonces, cuando yo tomo la decisión de bautizarme en las aguas, yo decido que a partir de ese día todo iba a cambiar. Iba a cambiar no mágicamente, sino iba a cambiar porque yo iba a hacer cosas distintas, porque yo iba a hacer cosas nuevas. Entonces, cuando yo me bautizo en las aguas ese día, yo empiezo a preguntarle a Dios, mi Dios, ¿cómo yo puedo agradarte más? ¿Cómo yo puedo ser más como tú? ¿Cómo yo puedo, qué más necesito cambiar? ¿Qué yo necesito para que tú vengas a llenarme? Entonces, ahí vino un ayuno de Daniel, pasaron meses, vino un ayuno de Daniel en que yo estaba en ese propósito, buscando más de Dios, conociéndolo más, transformando más esas cosas que habían dentro de mí. Y participé de un ayuno de Daniel en el que el último día iba a ser como la vigilia, ¿no? Entonces todos me decían, bueno, Rosy, prepárate para ese día, porque ese día que recibas el Espíritu Santo, que yo no sé qué más. Y yo el día anterior, que fue un día jueves, yo estaba en mi casa y yo dije, no, yo no voy a esperar hasta el día de la vigilia, yo no voy a esperar a prepararme un propósito, yo voy a recibir el Espíritu Santo hoy. Yo estaba leyendo el libro del obispo Macedo, el libro de Nada que Perder Uno, y él estaba hablando de la totalidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es por porciones, el Espíritu Santo es completo. Entonces, yo cuando leí eso, yo dije, es ahora, yo me paré, dejé el libro ahí, yo estaba acostada, dejé el libro ahí, me paré, ya iban a ser casi las 12 de la noche, y yo empecé a hablar con Dios, y no era una oración que, ay, que mi Dios, que no. Yo empecé a hablar con Dios, mira Dios, yo estoy aquí y yo quiero recibir tu espíritu. Yo fui con certeza, fui con seguridad de que hoy yo voy a recibirte y no me voy de aquí hasta que tú vengas a darme el Espíritu Santo. Yo no voy a terminar esta oración hasta que yo reciba el Espíritu Santo, porque yo estoy buscándote y yo quiero todo de ti. Y yo me di cuenta de que cuando yo di todo de mí, yo pude recibir todo de Él, porque fue la única forma. Lo que yo me di cuenta que de verdad entregué fue mi vida. Cuando yo entregué mi vida, que yo le dije a Dios, mira Dios, yo te entrego mi pasado, te entrego mi presente y mi futuro, porque así fue la oración que yo hice. Cuando yo le dije, te entrego hasta mi futuro, te entrego lo que va a pasar, porque no me importa, todo lo quiero que lo tengas tú. Ahí fue que yo entendí que eso era lo que yo tenía, eso era lo único valioso que yo tenía, era mi vida. Y mi vida, cuando yo se la di, cuando yo hice esa oración que fue completamente sincera, yo recibí el Espíritu Santo. Yo tuve paz, estuve feliz, o sea, yo no era como que, solamente me reía y ya, no. O sea, yo lloraba de la felicidad, ya no lloraba de tristeza, sino lloraba de una felicidad genuina. Yo lloraba porque sabía que Dios estaba dentro de mí, sabía que el cielo era real, sabía que si yo moría en ese momento, yo podía irme con la salvación. Yo estaba segura de que Dios estaba ahí conmigo en ese momento. En ese mismo instante hablé en lenguas, en ese mismo instante todo cambió y se me vino a la mente el versículo de Hechos cuando dice que descenderá como un fuego el Espíritu Santo, así como descendió sobre los discípulos, así mismo yo percibí en mi vida ese fuego, yo percibí ese momento, ese fuego, y fue algo impresionante, de verdad. Fue algo que cambió mi vida por entero. Hoy en día soy una persona completamente diferente, sobre todo dentro de mí, sobre todo internamente. Soy una persona realizada, me dedico al diseño gráfico, hoy en día es mi pasión, me dedico a eso. Pero lo que más amo es ayudar a las personas que una vez estuvieron así como yo estuve. Soy obrera el día de hoy, ayudo en el proyecto HELP. Hago parte de ese proyecto para ayudar a otros que están enfrentando esa situación que yo un día enfrenté. De verdad, hoy en día mi vida cambió por entero, tengo paz, tengo tranquilidad y soy completamente feliz del cambio que Dios ha hecho dentro de mí. Antes las personas me veían y yo casi ni sonreía, mi apariencia era muy rigurosa, mi rostro, o sea, mi cara no transmitía emociones. Hoy en día las personas me ven y no ven como que la misma persona, ¿no? Hoy soy diferente. Entonces, gracias a Dios, mi vida se transformó. Gracias a Dios, hoy soy una nueva Rosy. Y como ustedes pudieron observar,
La vida de Rosy cambió porque alguien un día dijo sí para el llamado de Dios. Dijo sí y pudo llegar hasta ella. Yo más o menos estuve al tanto del testimonio y ella habla un poco de el afecto familiar. ¿sí? Y eso es algo muy Carencias. común hoy Sí, en las sí. familias. Y ahora vamos con la tercera red flag de nuestro de nuestro tema de hoy, exacto. Buscando otra palabra. Ese, no, pero es eso. Ese mismo. Y Confíen. Ok. la tercera palabra, el tercer tema, la tercera banderita roja, es el materialismo. Esto es Interesante. muy común en los jóvenes, porque cuando uno es joven, uno quiere tener cosas materiales. Eso. Sí. Y la mejor edad para conquistarlo es desde la juventud, ¿verdad? Sí. Estudios, y cuando hablo cosas materiales, hablo de dinero, pero también hablo de logros. Sí. Una carrera. Todo lo visible. Exacto, todo lo visible, una pareja. En estos días, en la frecuencia, mi esposo preguntó un poco acerca de qué es lo que los jóvenes, ellos necesitan para ser feliz. Y me recuerdo un joven que él mencionó y dijo así, un iPhone. Verse. ¿Verdad? No, bueno, dijeron iPhone, casas, carros, alguien dijo su perrito y es algo que quizás es pequeñito, pero es un logro visible y logro, tangible. exacto. Y eso también te puede desviar. Sí, Exacto. bueno. Parece inocente, pero te puede desviar. Te desvía. El sentimiento también. Todo lo que es material, la persona coloca el corazón allí. Es verdad. Todo lo que engloba el... Y más ahorita que vivimos en el mundo de las redes sociales, ¿no? Exacto. Uf. Donde todos exponen una vida que materialmente está bien cotizada, ¿no? Exacto. Entonces es más normal que los jóvenes y las personas en general añoren eso, deseen Sí. eso, ¿no? Porque es lo que se ve, es lo que se vende. Entonces, Exacto. Y ella el joven hoy en día, o las personas hoy en día, solemos mejorarnos para los demás. ¿En qué sentido? Yo necesito generar dinero. Sí. ¿Verdad? Entonces hoy en día es las redes sociales. Es algo que a mí no me gusta, pero yo lo voy a hacer porque yo necesito. Y hoy el mundo está sumergido en una cosa de que yo no quiero, pero lo voy a hacer porque es lo que genera, es lo que las personas más ven, es lo que las personas más consumen. es como si fuera un sistema, ¿no? Exacto, es como un Es un sistema. círculo vicioso Y- incluso. exacto. Porque entonces dices, voy a conquistar esto. Este va a ser el logro de mi vida, me voy a graduar. Entonces conquistaste tu carrera. Ajá. Pero ahora yo quiero un carro. Un carro, Y Y entonces siempre va a- vuelve, y siempre va a haber algo que tú quieres porque tener. el ser humano es ambicioso, ese es el tema. Exacto. El ser humano es ambicioso. Y que justamente, ¿qué pasa con esa emoción? Es que es como un Alka-Seltzer. Lo lanzaste y después, Y después desaparece. pasó. Exacto. Como nuestra famosa Coca-Cola. Como la... y que... Ya. Y ya, exacto. Y entonces algo efímero, es algo que no es constante. O sea, no es un logro que tú puedas tener eternamente como la salvación. Y que es algo que tú tienes ahorita, más tú no sabes si eso se te va a acabar ahorita, ¿entiendes? Todo tiene fecha de Inclusive Todo. hasta la salud. Hoy los jóvenes, ellos son muy fitness. Y son una broma que... Yo soy fatness. Mentira. Mentira. Mentira, yo nací fatness. Entonces, o sea, es una cosa de que mi físico, Sí. que van a decir de mí. Y eso también impide al joven. Muchas personas piensan que cuando ella recibe el Espíritu Santo, ella como que pierde eso. Pero si no vigila, eso incrementa más dentro de ello. Por ejemplo, en la Biblia cuenta la historia de un joven llamado Giese. Ok. Giese dice que él era siervo de Eliseo. Él era como aquella persona que siempre está en iglesia, que evangeliza, aquel joven que está firme, aparentemente, que está aprendiendo y que quiere servir a Dios. Solo que cuando Naamán vino a agradecerle a Eliseo, él vino con cosas materiales, túnicas, prendas de oro, y Eliseo dijo no, porque fue Dios. Eso. No fui yo. No fui yo. Exacto. Y siempre es Dios. Cuando Dios sana a una persona, nunca es el instrumento, es Dios. Exacto. Cuando la vida de una persona, como en este caso la de Rosy, fue Dios. Fue Dios. O sea, la persona, ella fue y predicó y Dios, el Espíritu Santo, hizo lo que tenía que hacer en la vida de ella. Obviamente, una persona que ella es liberada, que ella es grata a Dios y a la persona que la ayudó. Exacto.
Solo que Giese, él tenía esa ambición adentro de él. Él fue detrás de Naamán y le dijo que Eliseo mandó a recibir las cosas, las prendas de oro, las túnicas, cosas caras. Y dice la Biblia, cuenta la historia, que él lo escondió. Que él Él escondió. sabía que estaba errado, Él ¿no? sabe que está errado. Qué fuerte. Y muchas veces la ambición del joven está escondida. Sí, Ella está escondida. Ella quiere servir a Dios por Exacto. un beneficio. Un beneficio, O, un interés. un interés. Inclusive hay muchos jóvenes hoy en día que ellos no reciben el Espíritu Santo porque ellos tienen una segunda ambición. claro. Yo quiero el Espíritu Santo porque yo escucho que Él da ciertas cosas y yo quiero eso. Yo quiero tener autoridad. Exacto. Yo Mira, quiero tener... que él es autoridad, yo quiero autoridad. No, y a veces ni siquiera es autoridad, sino que es que agarro y voy a tener el Espíritu Santo y ya todos mis problemas van a desaparecer. Y no. Eso. O sea, no es que tus problemas van a desaparecer como por arte de magia, no. Exacto. Es que tú vas a tener una fuerza interior que te va a hacer pasar los problemas como que si nada pasó. Exacto. Es algo que no está dentro de ti firme, es una roca, es algo fuerte dentro de ti. Exacto. Pero hay muchos jóvenes que hoy en día ellos no reciben el Espíritu Santo, es por eso. Es por la ambición personal. Y ahí está, la ambición. ¿Cuál sería un sinónimo en base a lo que estamos hablando? El egoísmo. Porque la persona que es Sí. ambiciosa, ella solo piensa en En sí. ella. Y el ir depende de dar, no de ti. Exacto. No de recibir, es dar. Es dar. Y eso es lo que ha impedido mucho recibir el Espíritu Santo, porque tú estás, o sea, piensas recibirlo, pero en base a lo que yo me va a beneficiar. Es como, lo tengo, Voy a tener. Y cuando pregunten, yo voy a decir. Yo lo Eso, tengo. yo tengo el Espíritu pero, Santo. pero ahí entra el materialismo. Es como decir, yo tengo un iPhone, Exacto, ahí. entonces tiene el Espíritu Santo, yo tengo. Exacto. ¿Qué pasa? Y no es como Exacto. yo tengo, es dar a otros. Y creo que es una de las cosas más importantes que a uno le pasa cuando uno tiene el Espíritu Santo, es que tú lo tienes. Exacto. Pero tú quieres dar a otro eso que tú tienes. Porque es el tema del lead, que es lo que hablaba. Es el tema de compartir aquello que te fue regalado a ti. Es ser generoso, es dar. Entonces, cuando somos materialistas, Es todo lo queremos, contrario. es como hizo él, Exacto. acaparar. Yo lo voy a esconder. Esto es mío. Mío. Y es para mi uso personal. Exacto, o sea, tipo, si yo estoy pasando por un problema y yo tengo el Espíritu Santo, yo voy a vencer. Pero la persona que quiere el Espíritu Santo, ella tiene que pensar en los demás. Dios me salvó, entonces yo voy a pasar eso a Jocelyn. Exacto. Y hay muchos jóvenes que ellos dicen tener el Espíritu Santo. Y ellos no tienen ese amor. No. Ellos no tienen aquella Exacto. cosa de yo voy a salvar almas, yo voy a hablar de... Y dentro de la iglesia, o sea, yo veo que Stephanie se está perdiendo, pero no es mi problema. Que lo resuelva su vida. Cada quien conoce. Y no, Es verdad, porque al final es exacto. que todos somos parte de un cuerpo. O sea, no es como que a ti te duele el dedo y tú que se me caiga el dedo. Y es ahí No. donde el Espíritu Santo está viendo. Mucho que Sí, me amas mucho, demasiado me amas. O sea, es Exacto, fuerte. entonces... hay muchos ese- Kikos entre nosotros. ¿Sabes? Kiko que tenía todo guardado. Va a estar que chavos lo sacaran. Ah, sí. Yo también. En vez de regalarse, ay, pobre. No. Pobre chavo, vale. Él no tenía el Espíritu Santo. Exacto. Entonces, esas cosas pasa, ese materialismo. Yo lo quiero para mí. Hay muchas personas que no reciben el Espíritu Santo justamente porque ella no quiere ir. Ella no quiere abandonar. Yo quiero recibir el Espíritu Santo, pero bajo mis condiciones. Hay cosas que yo voy a hacer y hay cosas que no. Y porque nosotros hablamos del Espíritu Santo y de materialismo, son dos cosas diferentes. Sí. Más el Espíritu Santo es lo más precioso que hay. alguien puede poseer en esta vida. Totalmente. No existe. Entonces, por eso colocamos el Espíritu Santo en esta área. Y que tú no los compras. No es algo que no, el Espíritu Santo tiene que ver aquello dentro de ti. Sí. Mi Dios, yo quiero estar en tu palabra, yo voy a obedecerte. Cuando yo vencí la timidez, yo lo hice por Jesús. Yo no quiero hablar. Yo Exacto. no quiero salir de mi zona de confort, porque yo sé, porque yo, por ejemplo, si yo me comía las S, ya no... Sí. Se nota. Se nota. Sincera. Sí, se nota. Las S, las R, las E. Eso. Y yo decía, así se van a burlar de mí. Pero el Espíritu Santo, Él me enseñó. No Claro. eres
tú que tienes que aparecer. Lo que habíamos dicho, Sí. la protagonista no eres tú, soy Eres yo. Te estás poniendo tu caparazón más. Entonces, cuando yo entendí eso, y yo le dije a Dios, en una frecuencia de la fuerza joven, yo le dije así, en tu altar yo coloco este sentimiento, Ok. porque se torna en un sentimiento. Sí. Se torna aquella cosa de incapacidad, Sí. ¿sabes? Y tú limitas al Espíritu Santo, o sea, lo anulas en tu Sí. vida, no puede trabajar. Entonces, ahí el Espíritu Santo me usó. Eso. El Espíritu Santo pudo... Ahora sí puedo trabajar. Sí. Fuerte. Ajá. Perdón. Entonces el Espíritu Santo pudo trabajar, ¿sí? Entonces el materialismo también daña nuestro, Sí. nuestro llamado, exacto. exactamente. Son como olas que van Y y bien. vienen. Eso. Van y vienen. Hoy yo tengo algo, mañana yo no sé si lo tendré. Y es fuerte porque ahí se entiende por qué muchas jóvenes y personas en general reciben el Espíritu Santo y después que lo recibieron ya se apagó. ¿No será que no pasó lo mismo? Exacto. ¿Entiendes? Lo que- Luché por conquistarlo, Sí. luché por... Ahora que lo tengo ya lo guardé, ya lo tengo conmigo. Ajá, es mío. Sí. Y Y ahí Pero entonces para entra el dar. materialismo, y cuando hablamos del materialismo estamos hablando de algo que no es eterno, algo que es efímero. Exacto. Y como dijo la señora Verónica, es algo que va y viene, viene. como las olas del mar. Ujú. Y yo creo que sería buen momento. Huele, me está viendo así como a playa ahorita que Sí. dijeron, ¿qué será? En nuestro Luau 2026. Uy. ¿Y va a ser en dónde, Stephanie? Ajá, ok. El parque Itagua en la zona de Montalbán. En el Montalbán. Y va a ser este día sábado 28 a las 3 de la tarde. En este luau van a haber inscripciones para todos los jóvenes que quieren participar de algún curso. Nosotros en varias Sedes de la sedes Fuerza Joven. exacto, de la Fuerza Joven tenemos cursos, ¿sí? Personas personas que nos ayudan. Y Stephanie le va a comentar algunos cursos. Son algunos, vamos a suponer si usted va para su sede, ¿verdad? Y no hay ese, usted va a preguntar cuál es el que tiene, sin ningún problema. Exactamente. Entonces, bueno, uno de los cursos que tenemos a disposición sería el curso de barbería, el de peluquería, manicure, maquillaje, diseño gráfico, informática, marketing y ventas, servicio técnico. También tenemos repostería, idiomas y la parte deportiva, fútbol, básquet y todo lo que es el área audiovisual, edición de video, fotografía, todo ese mundo audiovisual, como también cultura, ¿verdad? Baile, canto, teatro, todo está a tu disposición. Y artes marciales. Y Y artes artes marciales. Aquí en el templo. Ajá. En el templo. En el templo vamos a tener artes marciales. Entonces, nosotros también queríamos abrir unas cajas de preguntas para todos los jóvenes que tienen alguna duda. Alguna inquietud o alguna, ¿sabes? Así como opinión, tipo, ay, yo pienso esto, o yo tengo una duda, este llamado, ¿cómo acontece? O cómo fueron los primeros pasos, o cómo yo sé que ya estoy lista. Muy Importante. buena pregunta. Esa es una preguntaza. No, de verdad. Porque a veces decimos, yo quiero ir, pero realmente estás listo para. Ujú. Yo creo que es una super Está pregunta excelente. que la Bueno, pueden ya hacer. Te ayudamos, ahora tú anótela y traer. Exacto. Y nosotros vamos a ver más adelante un material de 2 proyectos que tenemos en la Fuerza Joven que se llama Altar Joven y Algo Más. En estos proyectos que se encargan. El altar joven es para todos estos jóvenes que quieren el tener el... Y Ya va. corta, Porque es que corta. es demasiado, es que emociona. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un llamado, nosotros tenemos el deseo de ir al Exacto. mundo a predicar lo que nos fue comentado. El altar joven trata sobre eso, es una reunión para chicos y chicas que tienen ese deseo de servir a Dios en el altar. El Algo Más es una reunión muy hermosa, es una reunión que está dirigida a todos esos jóvenes que quieren algo más con Dios. Es ese plus en tu relación y tu vida con Dios. Algo Más se realiza en todas las FJU a nivel nacional. Por favor, comenten aquí en los comentarios, valga la redundancia, en la ciudad donde se encuentran, y nosotros le vamos a estar dejando la FJU que está más cerca a su zona local, y en qué días se va a estar realizando el Algo Más. El Algo Más en el templo es... En el templo son los días viernes a las 6
de la tarde. De la tarde. Y vamos a dar, ya para despedirnos, las direcciones. Stephanie es de la Fuerza Joven de... Petare, exactamente en la zona colonial de Petare, diagonal a la Iglesia Católica. Ahí van a ver el letrerito de Iglesia Universal. Estamos ahí. Lo esperamos. Y Templo. hoy yo se les está representando a Chacaíto. Chacaíto. ¡No! La traición. Ajá. Me quedan, no. Ya no me quieren. No, yo soy del templo, yo soy acá del templo, pero Chacaíto hace su algo más los días jueves a las 5 de la tarde, al igual que la Petare, FJU de jueves Petare. a las 5. Pero como quieran, coloquen acá en los comentarios a qué ciudad usted pertenece, qué región tiene, y nosotros con muchísimo gusto le decimos dónde está la Exacto, FJU más qué cercana. dirección. Y aquí en el templo es en Avenida 40, al frente del bloque de Armas. ¿Está Sí. bien? Y bueno, ya llegamos a nuestro fin de episodio y en el próximo programa, en el próximo episodio, vamos a hablar de cómo yo sé que estoy lista para ir. Cómo yo sé que realmente yo tengo el llamado. Llegó el momento. Llegó el momento. Ya hablamos de muchas cosas, pero también ya hay jóvenes que están listos y no lo saben. Para ir. Exacto. Otra cosa, no olviden por favor seguirnos a través de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Estamos como @FJU Venezuela. Y bueno, nuestro canal de YouTube, que es FJU Venezuela oficial. Ya me están haciendo señas por allá aquí que... Pero Eso ahí, síganos, denle like, por favor, activen las notificaciones y nos vemos el próximo Nos vemos en sus el próximo comentarios. episodio. Chao.